Mariana y Santiago, buenos días. Buen día. Gracias por haber aceptado mi invitación. Gracias a ti. Vamos a hacer la entrevista en español y si hay palabras que no sé decir, la diré en inglés o en francés porque habláis un poco de francés. Perfecto. Sí, estáis aquí a la Mostra de Venecia porque habéis presentado vuestra película, que es un largometraje que se llama A cielo abierto. Exacto. Entonces, ¿cómo os sentís? ¿Qué es la sensación de presentar una película en la Mostra de Venecia? Ahora ya más tranquilo, pero antes de presentar con los nervios a tope y bueno, esperando escuchar también de vuelta del público cuál es la sensación del público, de la prensa, de como ver cuál era la reacción. Es un proyecto en el que llevamos 2 años trabajando. Y justamente sois hermanos y hermanas, sí. Y vuestro padre ha escrito el guión. Sí. He visto una entrevista en la que decíais que el guión ya existía desde hace muchísimos años, pero se quedó como en un cajón. Ajá. Y habéis recuperado los derechos, sí. Y habéis decidido hacer la película. Entonces, ¿podéis contarnos un poco la historia y el génesis de todo esto? Sí, el guión lo escribió en los 90s, como mediados de los 90s más o menos, a máquina de escribir. Es de hecho su primer guión. Lo escribió cuando tenía unos pocos años más que nosotros. Santiago ya tiene 30, yo tengo 32 y él en su momento tenía como 36 años. Y en ese momento vendió los derechos por creo que 15, 20 años. El guión nunca fue hecho película. Y cuando Santiago estaba por graduarse de la universidad, ordenando con nuestra madre algunas cajas de papeles que teníamos ahí en casa, encontró el manuscrito, que aparte había sido escrito en máquina de escribir, previo a la época de las computadoras, y lo leyó enseguida, lo pasó a la computadora y vino corriendo conmigo a decirme que había encontrado lo que pudiera ser nuestro primer largometraje. Ah, qué fuerte, ¿no? Entonces, ¿qué habéis estudiado? Mariana y yo, nuestro padre y nuestra madre, o sea, los 4 de la familia estudiamos comunicación. En la misma universidad. Ah, súper, en la misma universidad. ¿Dónde? Todos. En México. Ciudad de México. Okay. En la Universidad Iberoamericana. Mariana y yo nos especializamos en cine, pero estudiamos lo mismo. ¿Y desde hace cuánto tiempo habéis decidido ser directores de cine? Yo desde que creciendo siempre dije que iba a ser directora de cine, y en el caso de Santiago... Yo quería producir y fue hasta el momento que me gradué de la universidad que tenía que graduarme con un proyecto y yo lo estaba produciendo con otro amigo, pero no podía haber 2 productores. Entonces me pidieron que yo lo dirigiera y que lo produjera, y entonces la invité a codirigir. Súper. Entonces fui productor y director de ese proyecto junto con ella. Pues justamente era una de mis preguntas. ¿Cuál es el proceso creativo cuando sois 2 así? Porque en Bélgica tenemos también los hermanos Dardenne, sí. Pero hay otros. Y me imagino que no es fácil dirigir, aunque os lleváis bien, pero ¿cómo funciona el trabajo juntos? Para mí, como director, te puedes llegar a sentir muy solo, como estar tan involucrado con una historia tanto tiempo. Y vas cambiando, como que en la preproducción hay un equipo, en la producción hay un equipo, en la postproducción hay otro equipo, y entonces de repente puedes sentirte como que no hay alguien con quien estés durante todo el proceso. Podrían ser los productores, pero digamos como en una cosa de toma de decisiones creativas constantemente. Para mí es encontrar en ella esto, o sea, es como alguien con quien puedas platicar, con quien puedas compartir las inseguridades y pues sí, sentirte acompañado. Y para mí, que compartimos el mismo fondo, los mismos valores, la misma familia, y venimos un poco de lo mismo, creo que funciona muy bien. Pues sí. Sí, para mí ha resultado bastante natural. De hecho, yo hice mi cortometraje de titulación dirigiéndolo sola, y fue un proceso mucho más solitario, como están como... creo que la experiencia de codirigir en nuestro caso, y sobre todo porque compartimos tantas cosas, enriquece los proyectos más allá de ser una complicación o un obstáculo, todo lo contrario. Ah, genial, genial. Y justamente hablando de la película, es una película que habla de familia, es uno de los temas de la peli, que habla también de duelo, de venganza y de luego de reparación, de perdono. Pero ¿en qué esa película tiene que ver con vuestra historia propia de la familia? Mi padre tuvo un choque muy fuerte cuando tenía 27 años.
Y ese choque le despertó muchas preguntas. Cuando él tenía 36 años que escribió esta historia, y muchas de las historias que he escrito, como Amores Perros o 21 gramos, vienen de choques. En el caso de cuando escribí esta historia, hace 30 años, que éramos muy chicos, sí. Su pregunta era, si yo muero, ¿cómo seguirían mis hijos con su vida? Y 30 años después que lo recuperamos el guión, para nosotros era a la inversa, no tanto el miedo de hacia abajo, sino el miedo de qué pasa si perdemos a nuestro padre y cómo podríamos lidiar con su muerte. La historia pasa en los 90s, que es en la época en la que crecimos, y pasa la mayor parte en el estado de Coahuila, que es un estado al que vamos nosotros en familia desde hace muchos años. Entonces es un estado, es una película que tenía muchas cosas que ver directamente con quiénes somos como familia y cómo nos hemos formado. Habéis decidido elegir 2 hermanos en la película, aunque sois hermano y hermana. ¿Por qué habéis decidido 2 hermanos? Porque está el papel de Paula, que queríamos que fuera la de la razón, y nos gustaba que ese personaje viniera desde un lugar femenino. Sí. Y es verdad que no hemos contado realmente la historia de la peli. ¿Podéis resumir un poquito en 2 frases? Sí. A los 2 años de la muerte del padre de unos hermanos, la madre de estos hermanos se acaba de casar nuevamente y se acaban de mudar la hermanastra y el padrastro. Y estos 2 hermanos están muy enojados con la madre por la situación familiar y con la hermanastra, y como que todavía no han podido procesar el duelo del padre. El padrastro y la mamá les avisan que se van a ir a un viaje a España, y ellos deciden robarse la camioneta del padrastro para irse a buscar al responsable de la muerte del padre. Sí. Lo que me gustó mucho, primero el casting, vamos a hablarlo enseguida, pero un tema que para mí fue muy interesante es también la diferencia de clase. Sí. Porque se ve que esta chica viene de un mundo más burgués, con más dinero, y ellos son más humildes en este sentido, ¿no? Y me gustaba el trato, por ejemplo, del hermano mayor con los chicos de donde se encuentran los coches. Sí. La manera de hablar con ellos es muy de humano a humano, no tiene como, no es pretencioso. Y me gustó de ver esto, que no todo el mundo es lo mismo en México, que hay de todo y una manera de relacionarse diferentemente, y ella también crece durante este viaje, porque es un road movie. Lo que queríamos era que Paula se sintiera como un personaje que vive en una burbuja, y que este viaje es lo que lo lleva a descubrir un mundo, su mundo interior, y que eso es lo que la lleva a accionar. El papá de Fernando y de Salvador es un arquitecto, digamos, más o menos reconocido, que después de la muerte como que la familia no es capaz de quedarse con el estilo de vida que tenían cuando no existía el padre. Y entonces desde los últimos 2 años han tenido muchas más carencias Salvador y Fernando, viviendo aún en la casa que tenían. Sí, claro, y es eso, y es el descubrimiento, para mí el mayor arco que hay en estos 3 personajes. Todos, cada uno tiene su propio, pero a mí me gusta mucho el de Paula, porque es la que viene de un núcleo como mucho más cerrado, y la que más va descubriendo, como dice Santiago, no solo mucho de sí misma, sino del país en el que vive, de las otras realidades, porque en México suceden un montón de cosas, y ella siento que va descubriendo a lo largo de este viaje demasiadas cosas de sí misma y del mundo de afuera. ¿Ya habíais trabajado con el personaje de Paula cuando era más joven? ¿Es lo que he entendido? La conocemos desde que es muy chiquita. Ah, ok. Sí, ella es hija de un amigo de la familia, de nuestros padres. Y una vez ella llegó a una fiesta cuando tenía, no sé, 15. La conocemos desde que tiene 5 años. De 14, 15 años, y llegó y mi papá dijo, wow, tiene pinta de ser una superestrella, y se puso a cantar y a actuar ahí enfrente de todos en la fiesta, y dijo, de verdad es muy buena, tiene un magnetismo, deberían de verla. Y esto fue hace 6 años. Sí. Entonces desde hace 6 años
pensamos en Federica para Paula. Ah, exacto. Genial. Ya desde hace 6 años el personaje de Paula tiene la cara de Federica. Sí, cuando estabais escribiendo. Y ella fue creciendo conforme iba pasando el tiempo, pero seguía siendo Paula. Y súper guapa, sí, además sí tiene mucha presencia. Claro. Y para los otros 2 personajes, para Fernando y Salvador, abrimos un casting como de 600 personas. Teo llegó al casting de una manera muy extraña porque es el hermano de un amigo. Ah, sí. Y Mariana lo vio en una fiesta y dijo, me gusta su mirada, su forma de moverse, su forma de reflexionar. Y lo invitamos. Y Máximo había estado en una película antes y lo nominaron a los premios Ariel, que son los premios que otorga la Academia, y nosotros estábamos nominados a corto. Y en un encuentro de nominados lo conocimos cuando él tenía 14 años. Y ahora, 8 años después... está en vuestra película. Pues me encantaron los dos. La relación que tienen es muy creíble, lo creemos realmente. Son muy diferentes, pero se quieren muchísimo. Y me gustó mucho el hecho de que uno, después del otro, se protegen mutuamente. Es muy fuerte esto. Y el actor que hace el camionero, es que he visto vuestro reel y estaba en otra película, si no me equivoco. No nuestra. Él, Julio César Cedillo, estuvo en otra película de nuestro padre, escrita por nuestro padre, que se llama Los 3 entierros de Melquiades Estrada. Y en esa película interpreta un personaje que se llama Melquiades Estrada, que es un amigo muy cercano a nuestro padre. Toda la familia Estrada son amigos de nuestro padre y son varios hermanos. Y Julio ha actuado como Melquiades Estrada y ahora en esta película como Luis Estrada, el camionero. Vale. Los 2 son homenajes a estos amigos de nuestro padre. Son 2 hermanos, hay más hermanos, pero escogió estos 2 nombres. Y entonces Julio estuvo en ese proyecto con la familia, lo conocemos de hace muchos años, pero esa no fue dirigida por nosotros y ahora finalmente tuvimos el honor de dirigirlo. Lo conocimos de chiquito a Julio. Pero no lo habéis maltratado durante el rodaje. No, las condiciones eran duras. ¿Sí? Sí, cuando empezamos a grabar había mucho calor. Digamos, estábamos como así. Y entonces dijimos, bueno, no le podemos poner chamarra porque va a estar atado a un árbol. Lo atamos al árbol y a los 4 días la temperatura bajó a 0 grados. Entonces le teníamos que poner playeras térmicas abajo. Todo lo contrario, cambió drásticamente el clima en una cosa de 2 días. Y entonces la decisión que habíamos tomado antes, cuando había calor, no resultó ser la mejor decisión a la hora de enfrentarnos con el frío extremo. Sí. Y Julio entregó todo y decía, bien, hagámoslo y hagámoslo otra vez hasta que quede. Y muy bien. Es un guerrero. Sí, se ve. Y hablando de maltrato, estaba pensando en los animales, porque habéis casado con vuestros padres. Era algo que hacíais con la familia y es algo que aparece también en la película. Entonces, ¿cómo habéis hecho para tener animales que estaban heridos o muertos? Son actores. El coyote era como un perrito. Ok. Era una mascota. El coyote... sí, lo demás eran props. Hicimos una combinación exacto de animales actores, digámoslo así, con VFX y con también dummies. Una combinación un poco de todo. Sí, al perrito que se lleve le decían, siéntate. Y se sentaba. Genial. Pues me siento más serena. Te puedes quedar completamente tranquila de que ningún animal se lastimó. En la familia Arriaga casamos con el puro objetivo, o sea, digamos, no para la película, pero como en familia, de casar para comer. Ver la comida, no solo de placer. Sí, digamos, podemos casar, pero es como un rito que tenemos para entender de dónde viene nuestra comida. Sí, porque hoy en día hay niños que no saben a qué van se al parece un pollo. Y está todo empaquetado. Sí, y ver cómo, darle vida a la comida creo que es un acto importante, sí. Como soy belga, quería hablar del actor que me habéis dicho que es mitad belga y es muy majo porque es un joven actor y supongo que tendrá todavía muchas oportunidades, una larga vida porque es muy bueno y no sabía que era mitad belga, así que es como una coincidencia, ¿no? Sí, eso es una gran coincidencia. Él es el que te decimos que es el hermano menor de un amigo nuestro. A él lo vimos en una fiesta. Yo creo que él habrá tenido en ese momento
recién cumplidos los 12 años y nunca había considerado en su vida actuar, no estaba dentro de sus planes, está en la secundaria creo, y cuando recién nos fuimos acercando a él empezó a abrirse a la posibilidad, primero de hacer el casting, luego de hacer un segundo callback, de juntarse con un posible actor. Yo lo llevé a un set de cine porque no sabía que era un set de cine. Entonces lo llevé para que conociera cómo era que funcionaban las tomas y qué era lo que tenía que hacer y se entregó al proyecto. Y es increíblemente preciso. O sea, él estudiaba el guión, un nivel de disciplina y de estudio donde tenía él identificado el personaje, pero en todas las capas. O sea, desde el texto hasta el subtexto, en qué punto del texto que él tenía escrito tenía que venir el movimiento. O sea, todo lo tenía como maduro. Muy cronometrado. Y es un actor que piensa, y siento que eso se refleja en la mirada. Cuando está actuando, se apropia de lo que está pasando y piensa en cosas que le dan vida a los ojos. En la escena en la que está en el baño, 2 veces está en el baño sucio. Y pensaba que la segunda vez estaría menos sucio, pero no. Exacto. Pero es verdad que en estas 2 escenas se nota que lo vive desde dentro, es muy fuerte. Sí. ¿Quién hizo la música? El músico es Ludovico Einaudi, que para nosotros es uno de nuestros músicos favoritos de todos los tiempos. Platicando un día con nuestra productora, le dijimos como un long shot, nos gusta, por ejemplo, la música de Ludovico Einaudi. Era un ejemplo, era de hecho como a lo que más podíamos aspirar en esta vida. Y ella se fue de esa junta con sus notas anotadas y un mes después regresó y nos dijo, oigan, tienen un Zoom con Ludovico. Y yo, ¿con qué Ludovico? Wow. Ludovico Einaudi. Yo, wow. Yo dije, bueno, ya aunque diga que no al proyecto, con tener un Zoom con él está espectacular. Pues sí, podemos hablar con él. Y hablamos con él y ese día aceptó. Y desde ahí creamos una relación muy bonita con él y con su hijo, que también está involucrado en la película. Y fuimos a Italia a hacer los últimos detalles de la música, pero estamos muy contentos. He visto que habéis hecho en Doméstica como un curso de preproducción audiovisual. Lo hicimos antes de empezar la película. O sea, lo grabamos hace un par de años con el objetivo de enseñar. Está enfocado en cortometraje, cómo nosotros habíamos logrado hacer nuestros cortometrajes y qué herramientas creíamos que eran importantes para el éxito de un cortometraje. Y creo que lo más importante de este curso, o más bien sobre lo que hacemos mucho énfasis, es cómo cada proceso creativo alrededor de un corto, película o cualquier proyecto tiene que ir alrededor de la narrativa. Y bueno, al menos en nuestro caso, nuestra escuela es no ir alrededor de una estética, de una tendencia, nada, sino todo siempre dirigió una historia. Sí, es lo que dices. Y dices historia centrada en el dilema y en la condición humana. Eso nos encanta. Lo que sentimos muchas veces es que si se sigue una tendencia estética, una tendencia visual o lo que sea, en 5 años va a envejecer y la historia es la que permanece. Exactamente. Entonces, ¿qué quiere la historia que se cuente? Sigue la historia. Y trabaja con contadores de historias también. Todos los departamentos deberían de ser contadores de historias. Pues sí, exactamente. Pues muchísimas gracias por vuestro tiempo y os deseo muchísima suerte con todos vuestros proyectos y vuestra vida en general. Espero que la peli salga en Bélgica porque yo digo que todo el mundo tiene que verla y seguimos en contacto para ver lo que vais a hacer en el futuro. Muchas gracias por el interés y el tiempo. Gracias. Gracias.